A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, el mundo estaba a unos segundos del peor accidente nuclear de la historia. ¡Se están levantando las cubiertas de la tapa del reactor! El reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, en la Unión Soviética, explotó. Oiga, ¿Parque de Bomberos 242? Sí, ¿qué 5 ocurre? minutos después, una llamada telefónica se convertía en el primer testimonio grabado de la tragedia que estaba a punto de Hola, desencadenarse. 353. El techo del reactor número 4 de Chernóbil está ardiendo. La mañana permitió contemplar la devastación material, pero estaba por llegar algo mucho peor. El desastre de Chernóbil trajo muerte y enfermedades, y llegó a poner en cuestión hasta el propio concepto de energía nuclear. Y dentro de la Unión Soviética, el trauma de Chernóbil fue tan grande que muchos lo vieron como el primer paso en el desmoronamiento del régimen comunista. Sala de control del reactor número 4 de Chernóbil. Aquí es donde se tomarán las decisiones clave en el transcurso de la próxima hora. El futuro del reactor y del mundo que le rodea está en manos de 3 hombres. Con solo 26 años, Leonid Totunov es el ingeniero experto de control. Su labor consiste en controlar la enorme potencia del reactor. Alexander Akimov es el supervisor de este turno, el capitán del barco. ¿Habéis dormido bien? ¿Habéis comido suficiente? Pero esta noche tiene un superior. El adjunto al ingeniero jefe, Anatoly Dyatlov, está al mando. Dyatlov es uno de los ingenieros nucleares de mayor prestigio en la Unión Soviética, y es un hombre duro que trabaja en un sistema difícil. Hay otro personaje fundamental, un reactor que acaba de entrar en servicio, el número 4, uno de los logros tecnológicos de los que el régimen comunista se siente más orgulloso. Esta noche la sala de control se prepara para un test de seguridad del reactor. La potencia ha caído hasta casi 500 megavatios. ¿Cómo dices? Voy a desconectar todos los reguladores automáticos. Entre los ingenieros y Dyatlov se desata una disputa de tintes proféticos sobre el nivel de potencia que se considera seguro para comenzar el test. La potencia sigue cayendo. Continúa. ¿Qué pasa aquí? No deberíamos bajar de los 700 megavatios, no es seguro. ¿Se lo digo? Iré a decírselo. Sí, díselo. No hace falta que me digas nada. Tu trabajo no consiste en pensar, yo tomo las decisiones. Vosotros hacéis lo que se os ordena. ¿De dónde habéis sacado a esos idiotas? Esta noche la central nuclear de Chernóbil oculta 2 secretos mortales. El primero es un defecto en el diseño del reactor, letal en potencia, y que los ingenieros desconocen. Un defecto que lo hace muy inestable al funcionar a baja potencia. El segundo secreto atañe al hombre que está al mando. A Anatoly Dyatlov le asusta la tecnología que pretende dominar. Esta noche Dyatlov y el reactor se encontrarán cara a cara y medirán sus fuerzas en una contienda que les destruirá a ambos. 12 de la noche y 31 minutos. La discusión sobre el nivel de potencia con el que puede comenzar el test de seguridad del reactor número 4 de Chernóbil se acalora cada vez más. El nivel de potencia está bajo el umbral de seguridad mínimo de 700 megavatios. La potencia cae demasiado rápido. Lo único que no funciona aquí es tu equipo de incompetentes. El test ha sido ordenado por el Departamento de Energía Atómica soviético y es una herencia de la Guerra Fría, del miedo a sufrir un ataque que todavía atenaza a la Unión Soviética. Unos años antes, las fuerzas aéreas israelíes habían bombardeado un reactor nuclear iraquí construido por los soviéticos. Desde entonces, los científicos soviéticos han ordenado test en los reactores para saber qué ocurriría si sufrieran un ataque enemigo y se interrumpiese el suministro de energía. Pero Anatoly Dyatlov, adjunto al ingeniero jefe, ignora deliberadamente la normativa sobre la realización del test.
El programa especifica que la potencia del reactor debería estar entre 700 y 1000 megavatios al comienzo del test. Dyatlov pretende realizarlo a tan solo 200 megavatios para conservar el agua fría que evita el recalentamiento del reactor. Él cree que los riesgos son mínimos. Desgraciadamente, aquella noche no había ningún hombre en la sala de control que él considerase a su altura. No había nadie con una personalidad fuerte ni profesionalmente cualificado como para que él respetase su opinión. Los reactores no cometen errores, solo la gente los comete. Vamos a empezar ya. Dyatlov no es un hombre irracional. Simplemente es un producto del sistema comunista que le ha creado y promocionado. Nacido en Siberia, en una familia de pescadores, se fugó de casa a los 14 años. Sobreponiéndose a unos orígenes tan poco prometedores, ha llegado a ser ingeniero. Es un hombre del partido. Intenta seguir las normas, pero es consciente de que en la industria nuclear, las normas y la realidad no siempre coinciden. Para hacer las cosas, a veces la improvisación y los atajos son el único camino. Al disminuir la potencia, se ha provocado un descenso demasiado rápido. ¿Qué ocurre? La potencia sigue bajando. ¿Pero qué has hecho, idiota? ¿Qué has hecho? ¿Has permitido que la potencia cayera demasiado? ¡Eres un loco incompetente! ¡Ayúdale! No hay que ponerse nervioso, Leonid. No pasa nada. Volvamos a empezar desde el principio. A 1,5 kilómetros de Chernóbil se encuentra la ciudad dormitorio de Pripyat. Todos sus habitantes trabajan en la central nuclear. Aunque todavía no lo saben, el destino de todas estas personas quedará marcado por los acontecimientos que se están desarrollando en la sala de control número 4. Entre estas personas, profundamente dormido, se encuentra Nikolai Fomin, ingeniero jefe de Chernóbil, quien dio la orden de que se llevara a cabo el test de seguridad. A la 1:22, el reactor se para completamente. Dyatlov toma una decisión fatídica. ¡Has parado el reactor, imbécil! ¡Enciéndelo ahora mismo! ¡Sube esas barras de control inmediatamente, antes de que pierda la paciencia! ¡Eres un incompetente! Para aumentar la potencia después de las 12:30, el equipo tuvo que sacar todas las barras de control del reactor. Aquello fue como montar un arma. Las barras de control son el acelerador y los frenos del reactor nuclear. Bajo la cubierta del reactor, que mide 15 metros, hay 1.661 barras de combustible llenas de uranio que descienden hacia el núcleo del reactor. La división de los átomos de uranio libera un enorme calor desde las barras de combustible, lo que convierte el agua en vapor. El vapor mueve la gigantesca turbina que genera electricidad. Para controlar esta potencia, hay repartidas 211 barras de boro por el núcleo del reactor. Si se elevan, se aumenta la potencia. Si se extraen todas juntas, los ingenieros pierden la capacidad de aplicar los frenos. ¡Subid esas barras de control! Y eso es exactamente lo que Dyatlov les pide a sus hombres. ¿Es que no me habéis entendido? ¿Cuántas veces tengo que repetir? Con el debido respeto, creo que deberíamos apagar el reactor. Eso fue lo que me enseñaron en la simulación. Sí, tienes toda la razón. Absolutamente. Retirando las barras de control tendremos menos control, incluso sobre el reactor. Ya está bastante inestable en estos momentos. Ya he sufrido suficientes retrasos a causa de cretinos como tú. El test se hará esta misma noche. En cuanto a ti, si no quieres hacer esto como se te ordena o no eres capaz, no volverás a tener este problema. ¿Entendido? Sí. Sácate de en medio. Tregub, encárgate tú. Una y 3 minutos. Tras el motín fallido, la sala de control vuelve a estar tranquila. Estamos a 200 megavatios.
Los hombres tienen la potencia del reactor al nivel que el ingeniero jefe adjunto Dyatlov quiere para el test. Anatoly, estamos de nuevo en 200 megavatios. Muy bien. Comenzad con los preparativos. Según la normativa, el test tiene que realizarse a 700 megavatios. Ahora que si insistes en que lo hagamos a 200 megavatios, ¿te importaría dejar constancia por escrito en el diario de lo que has ordenado? Voy a decirte una cosa. Como ingeniero jefe adjunto, tengo potestad para cambiar los parámetros del test. Así que pienso hacerlo a esa potencia. El test continúa. Incluso alguien preocupado por la seguridad como Alexander Akimov, que conoce la tecnología, ha calculado oficialmente que las posibilidades de que ocurra un accidente en Chernóbil son de 1 entre 10 millones al año. Pero Akimov y sus compañeros no conocen el reactor tan bien como ellos creen. Son víctimas de años de encubrimiento y negligencia. Uno de nuestros objetivos es que los trabajadores del futuro que dirigen nuestras centrales sean los más preparados del mundo. Desde la década de 1960, la expansión de la energía nuclear había sido un objetivo clave para el régimen comunista, y nada podía interponerse en su camino, ni siquiera el KGB. Estos documentos desclasificados por el KGB muestran que las autoridades ignoraron las repetidas advertencias realizadas entre 1979 y 1986 de que Chernóbil presentaba graves fallos de diseño. Víctor Bryukhanov, director de Chernóbil, y sus colaboradores se apresuraron en poner en marcha el reactor número 4 para obtener, tanto ellos como sus jefes del partido, beneficios sustanciales. La seguridad quedaba en segundo plano. Bryukhanov, el director del complejo de la central nuclear, tenía siempre muchas dificultades para cumplir los plazos de construcción de los reactores. Por ejemplo, la cubierta de los reactores tendría que haber sido construida con materiales ignífugos, pero esos materiales ignífugos no existían y había que poner la cubierta, así que se usaron materiales combustibles. Los accidentes eran habituales y se silenciaron. El test que se está llevando a cabo esta noche debería haberse realizado antes de la puesta en servicio del reactor número 4. Encended las dos bombas de reserva. Encended las dos bombas de reserva. Bombas de reserva encendidas. Bien. Alexander Fyodorovich, vamos a empezar el test. Durante el test se corta el suministro de energía que va a la enorme turbina y ésta se mueve por inercia. Los generadores diésel de seguridad tardan 40 segundos en entrar en funcionamiento. La pregunta es si la turbina ralentizada será efectiva y mantendrá las bombas de agua activas hasta que los generadores diésel funcionen. Sin esa agua, el reactor podría hervir como una inmensa tetera. Pero para Dyatlov, que desconoce el punto crítico que ya se ha ido acumulando, el riesgo sigue siendo puramente teórico. Y ordena apagar la alimentación de la turbina. En el minuto siguiente se desencadenará una terrible serie de acontecimientos paralelos. A medida que la turbina se ralentiza, las bombas impulsan menos agua hacia el núcleo del reactor. Cada vez se genera más vapor y hay menos agua. A cada segundo que pasa, la presión del vapor se acumula en el invisible punto crítico del núcleo. La presión del vapor en el interior del núcleo está levantando y desencajando las cubiertas de las barras de combustible que pesan 350 kilos. ¡Mirad lo que está ocurriendo! ¡Maldición! Tenemos que activar AZ5. Está produciendo una subida de potencia.
Voy a pulsar a Z5 para reducir la potencia. Al pulsar el botón de emergencia AZ5, automáticamente se bajan las barras de boro y se reduce la potencia. Pero esta acción tiene un efecto imprevisto que resultará fatal. Las barras de boro tenían una cubierta de grafito y en el instante en que son insertadas en el reactor, el grafito provoca una subida de la potencia, no una reducción de la potencia. Desde que se pulsó el botón a Z5 hasta que se produjo la explosión, la potencia se incrementó cientos de veces. Akimov, ¿qué está pasando aquí? La potencia sube vertiginosamente, convirtiendo el reactor en una olla a presión volcánica. La cubierta de seguridad pesaba 500 toneladas y ha volado. El reactor se convierte en un gigantesco soplete que expulsa 50 toneladas de combustible nuclear a la atmósfera, multiplicando por 10 los valores de Hiroshima.